Los ignorantes somos legión. Una enorme masa de la humanidad transita por la ignorancia de su condición dual de ser al mismo tiempo ángeles encarnados en un poderoso animal biológico. Su situación de excluidos del sistema económico de la civilización occidental globalizada, 50% de la población mundial, 60% de los argentinos en la época de edición de este libro, los hace experimentar con más asiduidad su naturaleza animal que su condición divina. Sin embargo, sobreviven dando testimonio de lo poco material que hace falta para vivir dignamente. Los que ignoran su potencial, que siempre ha sido mantenido oculto prolijamente por los negadores de todas las épocas, operan motivados por los impulsos biológicos de satisfacer las necesidades básicas, por los sentimientos de afecto, miedo y odio. No tienen pensamiento propio, sino que adhieren a ideologías predigeridas por las ideas de otros o viven sus vidas a través de las vicisitudes de los ídolos. Susana Jiménez, Gardel, Che Guevara, Boca, River, Perón, Evita, Menem, Tinelli, Bill Gates, etc. La necesidad de satisfacer lo elemental para sobrevivir los hace participar como esclavos del grupo de negadores, mientras sirvan a sus propósitos egoístas. Los medios de comunicación son empleados para exacerbar los deseos y para sostener la ignorancia. A veces participan de alguna expedición heroica o de una guerra de Troya, como la de Ulises o Jasón, pero en general no sobreviven a las pruebas, como la mayoría de nosotros. Pero llegarán los tiempos en los que cada ser humano será ayudado amorosamente a desarrollar su potencial. Estamos cerca de esos momentos. Dice Alice Bailey al respecto: cuando los hombres de todas partes dentro de las fronteras de su estado particular y mientras defiendan su autoridad y civilización, comiencen a pensar en términos del género humano, la opinión pública será tan poderosa y tan justa en su inclusividad que la política del Estado deberá inevitablemente adaptarse al principal ideal y ya no será posible que un determinado Estado sacrifique al individuo y a gran parte de la humanidad. Se concederá a la parte su debida relación con el todo mayor. El despertar de la opinión pública a los derechos del mundo, a los intereses humanos incluyentes y a la colaboración internacional es la verdadera meta del actual esfuerzo espiritual. Oportunamente se comprenderá que la responsabilidad de los gobiernos la responsabilidad de lo que los gobiernos hacen
descansa sobre los hombros de los ciudadanos individuales que ponen a los gobiernos en su posición de poder. Todo ciudadano de cualquier nación no está ni debe estar exento de tal responsabilidad, y afortunadamente el correcto pensar nacional va despertando en ese sentido. En algún momento, como Ulises, desafiaremos a los dioses por orgullo o ignorancia, sin comprender que realmente somos seres libres. En ese momento estaremos aproximándonos a la verdad, aprendiendo a aceptar el conflicto como algo inevitable en nuestra experiencia humana, destinada a que aprendamos a elegir como método de desarrollo de nuestro potencial divino. La aceptación del conflicto, la lucha interna. Si aceptamos el conflicto como método institucional de aprendizaje en la Tierra, derivado a su vez de nuestra naturaleza dual humano-divina, y no lo negamos ni lo ignoramos, comienza otra etapa en la que se establece una lucha interior entre una poderosa personalidad egoísta y nuestra más poderosa individualidad altruista. Es el famoso Kurukshetra, el campo de batalla interior, el conjunto de pruebas de Ulises, Hércules, Psique, Buda y Cristo, entre otros. Esta lucha está genialmente descrita por el Bhagavad Gita, uno de los libros sagrados de Oriente, del cual nos hemos atrevido, con todo el respeto, a hacer una síntesis, que dice así: Bhagavad Gita. El guerrero Arjuna pregunta y Krishna, su alma, responde. Y se establece el siguiente diálogo resumido. Arjuna, nada bueno resultará. Arjuna es el guerrero, es la personalidad que le pregunta a su alma. Nada bueno resultará de matar a mis propios parientes en la batalla. ¿Cómo voy a matar a mis maestros? Por favor, instrúyeme. Y le contesta Krishna, su propia alma. Aquellos que saben no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú ni todos tus maestros. El alma pasa a otros cuerpos en el momento de la muerte. A la persona sensata no la confunde este cambio. La felicidad y el dolor y su desaparición son como la aparición y la desaparición del invierno y del verano. Todo tiene origen en la percepción de los sentidos y uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse. La persona que no se perturba ante la felicidad y el dolor y que permanece estable en medio de ambos, merece la liberación. Pelea por pelear, Arjuna, sin esperar la felicidad ni el dolor, la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota. Y si actúas de ese modo, no errarás.
liberarte de todas las dualidades y de todas las ansiedades que proceden del anhelo de ganancia y seguridad, y establécete en el ser. Nuevamente pregunta Arjuna: ¿qué debo hacer? Y le responde su alma: Krishna, haz aquello para lo que estás creado, pues eso es sabio. No hacerlo es ir en contra de lo natural. No es posible no hacerlo. Hemos sido diseñados para actuar. Además, hay que hacerlo sagrado. Sacro officio, que es sacrificio en latín. Entonces no te faltará nada, haciéndolo sagrado. Un hombre autorrealizado no tiene ningún propósito que no sea lo sagrado. No tiene ninguna razón para no hacerlo. No, ni tampoco tiene ninguna necesidad de depender de ningún otro ser viviente. Un hombre autorrealizado abandona todo apego a los resultados de sus actividades. Siempre alegre e independiente, se satisface con las ganancias que vienen por sí mismas. Ha superado la polaridad, está libre de toda envidia y es estable, tanto en el éxito como en el fracaso. Aun cuando se lo considere el más pecador de todos los pecadores, si se le ubica en la barca de la sabiduría, será capaz de cruzar el océano de todos los sufrimientos. Para aquel que ha conquistado la mente, esta es el mejor de los amigos, pero para aquel que no lo ha hecho, la mente permanecerá como su peor enemigo. Oh Arjuna, yo soy la inmortalidad y también la muerte. Tanto el espíritu como la materia están en mí. Por lo tanto, pelea, solo conviértete en mi instrumento. Arjuna, la personalidad, decidió pelear siguiendo las instrucciones de Krishna, su alma y la superalma. Leemos en uno de los numerosos libros de Alice Bailey: la tragedia, el problema y la gloria del hombre residen en que puede identificarse con ambos aspectos de su naturaleza, la forma y la vida. Su estado psicológico es tal que durante el período en que forma parte del reino humano, su reino, su conciencia fluctúa entre estos pares de opuestos. Puede identificarse con las formas subhumanas, invariablemente lo hace en las primeras etapas, y con el aspecto vida en las etapas finales. En las etapas intermedias, el hombre común es desgarrado violentamente por ambos, siendo él mismo el campo de batalla. Todo el problema del dolor y el sufrimiento, según hoy se lo comprende, está vinculado con ese estado de conciencia, que es incidental a la percepción de los pares de opuestos. El animal sufre, pero lo hace en forma física y sensoria. El hombre sufre, pero lo hace física, sensoria y también mentalmente. El sufrimiento mental se debe a que ha desarrollado
ciertos aspectos de la mente inferior, presentimiento, memoria, imaginación, poder de visualizar, remordimiento e impulso innato de alcanzar la divinidad, lo que trae consigo una sensación de pérdida y fracaso. Sin embargo, los hombres construyen ahora para el futuro, porque han vislumbrado el pasado y han hecho contacto con la visión. Entre los polos veremos el hedonismo y su polo, el sadomasoquismo, que están incluidos en el gráfico que origina esta disquisición. Hay personas que eligen y buscan ubicarse en el polo del hedonismo, que significa la búsqueda permanente del placer a cualquier precio. Ambos polos, de los cuales podemos ver numerosos ejemplos en la historia de la humanidad, tienen contactos frecuentes con la perversión de los valores humanos y se acercan a la animalidad exacerbada por la crueldad. Todos los refinamientos perversos denotan la rendición en la lucha interior entre la excelsitud de los impulsos espirituales y la bestialidad de los impulsos animales, estos últimos incrementados por un desarrollo mental que puede superar, y a menudo lo hace, las peores expresiones animales. Con las torturas y el sufrimiento humanos más terribles. El hedonismo frecuentemente se encuentra con un sádico y viceversa. Las díadas letales que generamos en el segundo hogar son un testimonio de una ley de la vida representada por Afrodita y descubierta por Buda. Si me ubico en un polo por comodidad o placer, la vida se esmera en traerme experiencias del otro polo, hasta que aprenda que eso afuera, que me da tanto miedo, asco o repulsión, no es nada más que la personificación de un aspecto de mis propias energías que tengo que reconocer e integrar. Esto es simplemente porque atraigo aquello que irradio, como nota clave en mi vida. Si tengo mucho miedo de que me asalten, estoy llamando a los ladrones que están operando en la misma onda o frecuencia. Si le tengo tanta bronca a los milicos, tengo que revisar mis propios aspectos autoritarios. De lo contrario, no me afectarían tanto. En cambio, si me cuido y me siento merecedor, atraigo seres amorosos. Todo comienza y termina en uno. Vemos a continuación el observador, que es la capacidad humana de elegir lo bueno, lo bello y lo verdadero en cada instante de la vida. El hombre es ya tan inteligente que puede corromper y destruir cualquier sistema. Por ello, la única solución viable consiste en un proceso educativo que abre las mentes y los corazones de los hombres al reconocimiento de su naturaleza real divina y el empleo de la capacidad mental de la discriminación, según vemos en el siguiente gráfico.
es necesario en el planeta Tierra aprender a elegir entre el instinto de supervivencia definido por nuestra naturaleza biológica y el instinto de plenitud definido por nuestra naturaleza espiritual o nuestra alma. Si elegimos bien, somos felices. Si elegimos mal, sufrimos. Además, podemos cometer el peor pecado, el peor de los pecados, que es el de asidia. Saber lo que es bueno y no hacerlo. Y lo peor, obligarnos por ignorancia, miedo o bronca a hacer algo que no nos gusta o que sé que no es bueno. En esta guerra interna se ubica el pobre Ulises, Arjuna y por supuesto todos y cada uno de nosotros. Vamos a intentar ver ahora el desapego, el sacrificio y el dolor. La libertad consiste en hacer lo sagrado, que es aquello para lo que estamos diseñados, sin esperar resultados de mi acción. La clave del conflicto es el apego, quedar atrapados por el deseo, el miedo o la bronca. Sacrificio no significa carga pesada. Sacro oficio es hacer lo sagrado. Ningún hombre tiene la obligación de hacer algo distinto. La sumisión no tiene sentido. La revolución tampoco. Cada uno de nosotros puede hacer lo que le gusta sin obligar a nadie a seguirlo en su particular camino, ni obligarse a seguir a nadie. El dolor existe y la felicidad también, y tenemos que vivirlos, pero sin agregarles el sufrimiento inútil autogenerado por el apego. La armonía o el matrimonio interno. Una vez que hemos reconocido, al menos hemos aceptado la hipótesis de que somos seres divinos, comienza a desaparecer el miedo y la bronca de nuestra experiencia cotidiana. Porque ¿a qué o a quién puede tenerle miedo un ser inmortal? El camino hacia la fusión entre Ulises y Penélope, entre la personalidad integrada y el alma, entre Arjuna y Krishna, tiene 5 etapas bien definidas. 1. El reconocimiento de nuestra naturaleza biológica o la bestia según Platón. 2. Aprender a calmar a la bestia con inteligencia y con amor, sin represiones ni sobreadaptaciones que enferman y dañan a nuestro vehículo biológico, que también es divino, como la bella. Nuestra bestia, como todos los animalitos de Dios, está tranquila cuando ha satisfecho sus necesidades básicas. Es decir, cuando está bien dormidita, bien comidita, bien limpita y bien cogidita. 3. El reconocimiento de nuestra naturaleza espiritual o la bella. 4. Reorientación. Comenzar a actuar como si fuéramos realmente un ser divino e inmortal, recordando que lo superior siempre incluye a lo inferior. En cambio, lo inferior excluye a lo superior. Si dejamos que la bestia decida, nos perdemos la expresión de los poderes del alma, que son la voluntad, la sabiduría y el amor.
Y 5, renacimiento o el matrimonio interno. El alma y la personalidad se fusionan y luego juntas comienzan a tejer los hilos que conducen al hogar del Padre, a la tríada espiritual. Meditación, estudio y servicio. Desde el punto de vista de las modernas escuelas espirituales, el modo de acelerar este proceso de desarrollo espiritual que nos plantea Homero con el mito de Ulises y Penélope existe como la ciencia de la meditación, cuyo objeto es fusionar conscientemente al alma con la personalidad integrada, para luego emprender juntas la construcción del Antakarana o puente del arco iris entre la mente inferior y la mente de Dios, como puede verse en el siguiente gráfico. La paz interior. No interesa demasiado el conjunto técnico de planos y denominaciones que corresponden al estudio profundo de la constitución del hombre en las escuelas espirituales, sino más bien dar una idea de los sucesivos pasos de la integración de polos opuestos que constituye el gran secreto de una vida plena. Y del gráfico que hemos presentado como el ABC de la espiritualidad humana en la primera parte de este libro, con el fin de vislumbrar la maravilla que somos y el potencial de cada ser humano. Esto nos otorga la posibilidad de reconocer que la integridad es una tarea íntima, individual, en la que el maestro es nuestra propia alma. Solo a partir de este logro podremos generar y sostener relaciones amorosas de alta calidad en las que la inofensividad y la inclusividad son posibles. A partir de allí comprenderemos el 11º mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo, reconociendo a todos y cada uno de los seres humanos del planeta como un ser divino. Solamente de esta manera finalizará en nuestro interior la guerra que se manifiesta afuera y alcanzaremos así la paz y la armonía, no por ningún decreto de Naciones Unidas, sino porque hemos logrado la paz, la integridad adentro nuestro. El cuarto rayo, que es el Señor de la armonía, la belleza y el arte a través del conflicto, habrá logrado su propósito, en ínfima medida aún, pero ratificando así la tendencia hacia la manifestación inminente del quinto reino sobre el planeta Tierra.